Después de estas palabras ustedes van a escuchar a Aldo Rico, convocando a todos los militares, diciendo que la patria es una anarquía, que no hay gobierno. Usted se va a sentir muy tocado por esto, porque tenemos recuerdos atroces de estos personajes, siempre golpistas, siempre llevando a los militares, exhortando a los militares a un comportamiento que después les da mucha vergüenza. Seguramente hay muchísimos militares que son demócratas y que saben que esto es un disparate. Intuyo que la mayoría no va a querer llevarle el apunte a Aldo Rico, pero no faltarán algunos. Si hay un Aldo Rico, ¿por qué no va a haber 10 o 100 que sean capaces de pensar nuevamente en un golpe de Estado? A esto nos arrastran principales responsables, los medios de comunicación, que son los que envenenan, y son los que le meten a la gente la sensación de que el país así es invivible, como si fuera la primera crisis económica que hay que afrontar, como si fuera una crisis económica que no se puede explicar, que tan solo tiene que ver con la impericia de los que gobiernan, y no con los sátrapas que se hicieron cargo del gobierno neoliberal hasta ayer nomás, hasta el año 2019, y no porque hubo una pandemia que devastó al mundo, que le quitó la vida a más de 100.000 personas en la Argentina, con 9,5 millones de personas que se enfermaron, y no porque no estemos en medio de una guerra atroz propiciada por Estados Unidos y la OTAN asesina, determinando que mueran los ucranianos a manos de los rusos, pero también los rusos a veces, en una guerra incomprensible, si no fuera por la acción de Estados Unidos y la OTAN que arrastraron a Rusia a esta invasión que tanto duele. Como si nada hubiera sucedido en la Argentina con los neoliberales, con la pandemia en el mundo y ahora con la guerra. Como si no fuera un problema muy serio, el de la energía. Esa energía que la tendrá la Argentina en un primer nivel, apenas se termine el gasoducto, en julio, agosto del año próximo, y confío en que efectivamente eso le va a salir bien, muy bien, al gobierno. Entonces los medios, desde TN, La Nación Más, Canal de Macri por otra parte, todos voceros, o de Manieto o de Macri, que a su vez es vocero de Manieto, y de los Aguier, de una cofradía atroz, de una caterva de personajes que arrastran a los más extremistas, que no son pocos, a la idea de que mal no le vendría un golpe de Estado, sería mejor el golpe de Estado que el actual gobierno democrático. De eso no tienen ninguna duda. Viven diciendo que la gente se va y es mentira, porque además ni siquiera hay dónde ir, porque el mundo, apenas uno pone un pie en la frontera, el mundo es una trampa. ¿A dónde van a ir? A Italia, donde se quedaron sin gobierno porque no pueden más con la situación económica. A España, de donde recibimos todos los días atroces comentarios sobre lo que está pasando con la inflación y con el hambre de Europa, el hambre de los Estados Unidos, el hambre del capitalismo, del que ellos son sostenedores permanentes, esos medios de comunicación. Después están los voceros, hay un Milei, hay una Bullrich, hay un Macri, hay un Chanta Feroz, hay un Spert, hay una Vidal, es cierto, pero son personajes menores frente al daño que pueden hacer estos medios de comunicación, que son los que preparan culturalmente el terreno para que quieran arrasar con la democracia. Manieto ya terminó con el primer gobierno democrático que tuvo el país después de la dictadura, terminó con Alfonsín. ¿O acaso se olvidaron de Alfonsín diciendo yo les pido que lean el Clarín? Porque era una atrocidad lo que estaba haciendo. El tipo que dijo usted es un estorbo al primer presidente democrático, eso le dijo Manieto a Alfonsín. Y se fue a negociar el 12 de junio de 1989 con Menem la atrocidad de la traición de un gobierno peronista a los peronistas y al resto del país durante 10 años, para terminar en la verdadera tragedia económica que apareció en el 2001, pero no de casualidad. Y después estuvo empujándolo a De la Rúa a la
al tremendo fracaso, luego por supuesto, de haberse llevado por delante a Menem, y así permanentemente, con un gobierno que cambió la historia de la Argentina, convirtiéndolo en un estado de bienestar hasta el 2015, cuando estaban todos jubilados los que tenían que jubilarse, cuando todos prácticamente tenían trabajo, 5.4 la desocupación, cuando el sueldo en dólares era el mejor de América Latina y se parecía a lo de los países más desarrollados del mundo, cuando había 6.5 de inversión en la educación, cuando se construían hospitales uno al lado del otro, cuando se construían universidades que acercaban a la gente a la universidad, porque la universidad iba donde estaban ellos y podía estudiar cualquiera. Por más que digan que los pobres no llegan, muchos pobres llegaron a recibirse y los que no se recibieron quedaron mucho mejor preparados para la vida y para el tipo de trabajo que podían conseguir. Y se dieron derechos a quienes tenían una condición sexual diferente al que se atribuye la mayoría. Y tuvieron derecho las mujeres y fueron reconocidas en su trabajo como nunca había sucedido. Derechos, prosperidad, el auto aunque sea usado, las vacaciones, el retorno de los científicos al país, eso ocurrió hasta el 2015, y a ese gobierno lo destruyeron diciendo que la autora de ese gobierno era una asesina, y que su candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires era un triple asesino, y que el hijo de la presidenta tenía 60 millones de dólares en el Caribe, y era mentira. Eso le hicieron a la Argentina estos bárbaros encabezados por un enemigo del pueblo llamado Héctor Mañeto, al que nadie menciona desde la política sencillamente porque le tienen miedo. Cuando digo nadie, por supuesto que hay excepciones. Algunos se animan a decir Clarín. La palabra Mañeto no les sale prácticamente a ninguno, salvo a una mujer que es la que tiene más de lo que hay que tener que todos los hombres juntos de la República Argentina. Esto están haciendo. Por eso puede aparecer de nuevo Aldo Rico. Se debe estar pintando la cara Aldo Rico para hablar con militares que por suerte esta vez no le van a llevar el apunte. Esos militares que pudieron tener a uno que al parecer es un hombre que quiere a los militares muy en democracia, por eso lo atacaron desde Clarín. ¿Se acuerdan cuando sacaron en la tapa hace un par de semanas que querían cambiar al jefe del ejército? Una operación adentro del ejército. Golpistas como Aldo Rico dan mucho miedo, pero golpistas que están detrás de Aldo Rico provocan mucha repulsión. ¿Cuál es la salida, Aldo? ¿Cuál sería la salida? Bueno, la salida es que el pueblo elija con prudencia. Y en principio el ministro de Economía y el presidente que asuma necesita 2/3 del Senado, de las cámaras, para poder gobernar, porque necesita que le dicten leyes. Y hay otro por ahí, Luis Juez decía ayer o antes de ayer, que hace falta por lo menos 10 o 12 gobernadores para el que venga para poder sacar las leyes. Si no salen las leyes que corresponde... El tema es que tenemos que estar convencidos que somos, si somos una... Porque acá hablan mucho de democracia, pero la democracia es consecuencia de tener una república que funcione. La república es independencia de poderes. Si hay república, hay democracia. También hay democracia en una monarquía parlamentaria, ¿no es cierto? Porque no hay república. Lo que no funciona en la Argentina es la república. Tal vez por una razón fundamental. No hay repúblicos. ¿Dónde están los que se han jugado, se juegan por la república? Tampoco están. Pero lo que estamos viendo, bueno, este señor no tiene ninguna convicción, por lo tanto no puede mandar. No defiende ninguna de sus convicciones, no puede mandar. Y teóricamente es el que manda a los argentinos, ¿no es cierto? Porque los argentinos le dieron el poder para que haga las cosas, pero él dice que el poder es del pueblo. El pueblo le transfirió el poder, él lo tiene que hacer y no lo hace.